Y bueno, la predicación de este domingo lo hemos titulado ¿Qué espera encontrar el Rey? Y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 21, versos 33 al 46. Vamos a encontrar ahí una parábola que el Señor Jesucristo va a estar desarrollando para mostrarle algo a los líderes religiosos, a los fariseos. Y de hecho esto tiene mucho que ver, bueno, como siempre tiene que ver, ¿no?, con lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, para que nos ubiquemos un poquito en el tiempo, que no se nos olvide de que estamos en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en lo que se conoce como la Semana de la Pasión. Hemos escuchado hoy una predicación acerca de la maldición de la higuera. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en la maldición de la higuera, de que Mateo lo menciona como un evento que ocurre o pareciera que ocurre el mismo día, pero en realidad es algo que empieza el día lunes. Jesucristo maldice la higuera y encuentran la higuera seca hasta el día martes. Ese mismo día lunes Jesús va a purificar el templo y posteriormente Jesucristo se va a ir. Él va a estarse yendo de la ciudad todas las noches en esa última semana. Y el día martes de esa semana, para que nos ubiquemos, el día viernes es la crucifixión, Jesús vuelve a Jerusalén, encuentro con los líderes religiosos. En ese camino a Jerusalén van a encontrar la higuera seca, Jesús, y posteriormente Jesucristo va a tener un encuentro con los líderes religiosos, que es lo que estuvimos viendo ya el domingo pasado. Y vemos la parábola acerca de los dos hijos, y ahora vamos a ver la parábola acerca de los labradores. Y Jesucristo les va a estar dando una lección a los líderes religiosos. Nos vamos a dar cuenta de que si bien Jesucristo va a estar hablando con los religiosos, va a estar hablando con los fariseos, saduceos, los herodianos, pero nos vamos a dar cuenta de que lo que Jesucristo le va a cuestionar a los fariseos, o lo que había en el corazón de los fariseos, era algo que también se había manifestado en gran parte del corazón del pueblo. Y de hecho, cuando se predicó acerca de la higuera, y nos dimos cuenta, si no me equivoco fue Roy, ¿verdad? Fue Roy que no. Sí. Nos dimos cuenta de que la higuera estéril de alguna manera simbolizaba el estado espiritual en el cual estaba Israel. Israel estaba sin dar fruto. Y de hecho Jesucristo está haciendo esa maldición a la higuera estando en el monte de los olivos. Entonces, cuando Jesucristo está andando por el monte, al frente se ve toda la ciudad de Jerusalén. Entonces, en toda la ciudad es que se da esta maldición de la higuera porque no ha dado fruto. También hay una enseñanza acerca de la fe. Y ahora esto que Jesucristo les explicó a sus discípulos camino a Jerusalén es lo que ahora les va a decir a los líderes religiosos de manera directa, ya habiendo entrado a la ciudad. Vamos a darnos cuenta que va a cuestionarlos por la falta de fruto de ellos como líderes religiosos, pero en general Israel no había dado el fruto que debía haber dado. Y si hay algo que nos podemos preguntar es, ¿qué pasa con aquellos que no dan fruto? Porque Jesucristo les va a decir, ok, ustedes no han dado fruto, pero ok, ¿qué va a pasar con ellos por no haber dado fruto? Si no dieron fruto, al final ¿me debería preocupar? ¿No me debería de preocupar? Bueno, ¿qué es lo que les pasa a aquellos que no dan fruto? Como en este caso los líderes religiosos, es lo que vamos a responder a continuación. Entonces, ahora vamos a entrar a leer el pasaje bíblico como tal y posteriormente vamos a ir viendo cada uno de sus partes. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid,
matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo va a utilizar una parábola. Es la segunda parábola. Él ya había dado una parábola anteriormente, la parábola de los dos hijos, y esta es una continuación de lo que el Señor Jesucristo ya les venía diciendo al pueblo, y una continuación de lo que él ya había representado con la higuera antes de entrar a Jerusalén. El pueblo no había dado fruto, se lo va a decir a los líderes religiosos, y de hecho en la parábola anterior vimos cómo hablaba de dos hijos, uno que al principio dijo: no voy a hacer la voluntad de mi padre, pero al final la hace, y otros que dijeron: sí, por supuesto que nosotros vamos a hacer la voluntad del Padre, pero al final no la habían hecho. Y estos eran los líderes religiosos y parte del pueblo de Israel. Algo muy importante cuando veamos esta parábola, porque Jesucristo va a ilustrar la consecuencia de la falta de fruto con esta parábola, nos vamos a dar cuenta de que hay una relación entre esta parábola e Isaías, capítulo 5, y de hecho Jesucristo parece estar tomando la ilustración directamente de Isaías capítulo 5, y es importante entenderlo. Dice Isaías capítulo 5, versos 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, no dio el fruto esperado. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ahora, Isaías fue escrito 700 años antes de que esto ocurriera. Así que por lo menos sabemos de que 700 años de advertencia en cuanto a la falta del fruto del pueblo ya había ocurrido. Entonces, el Señor está viniendo, ahora es Dios en medio de su pueblo, y se está volviendo a decir lo mismo. Se está utilizando esta referencia de la viña, esta parábola, utilizando estos elementos de la viña, ahora se lo está diciendo a los líderes religiosos de su tiempo. Y hay ciertas cosas que podemos encontrar. El dueño de la viña representa a Dios. ¿Okay? Esto que leímos en Isaías nos muestra entender qué es lo que representa la viña y los elementos ahí adentro. El dueño de la viña representa a Dios. La viña representa a Israel, pero Israel es considerado como una nación teocrática, es decir, la nación administrativa de Dios. Y los arrendatarios, es decir, los labradores, son los dirigentes de la nación de Israel. Por eso a ellos les está mencionando como los labradores que no han guiado correctamente al pueblo.
Entonces la primera parte dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Y algo muy interesante en estos primeros versículos que también se están narrando en Isaías, y es estas palabritas que tenemos acá. Dice, plantó, cercó, cavó, edificó y arrendó. Y si hay algo que podemos ver es que quien trabajó la viña fue el Señor. ¿Okay? Todo lo que hay en la viña fue puesto por el Señor. ¿Okay? En realidad, los que estaban encargados de la viña no tuvieron que hacer mucho más allá del hecho de trabajarla, pero es el Señor de la viña que la va a trabajar. Le va a poner una torre, le va a poner todas las cosas necesarias, todos los recursos para que esta viña se pueda desarrollar como tal. Y esto nos muestra el cuidado de Dios por su pueblo. Él está preparando absolutamente todo para su mantenimiento. No son los que están cuidando de la viña los que van a tener que generar los recursos para que la viña funcione correctamente. Los recursos ahí están. Ellos simplemente tienen la responsabilidad de administrar lo que Dios ha dado. Mas los labradores, dice, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Entonces vemos de que el señor de la viña, el dueño de la viña es el Señor. Les ha dejado a sus encargados, produzcan. Los recursos ahí están. No necesitan hacer más allá de los cuidados que tiene que tener una planta, los recursos ahí están. Y obviamente, como cualquier señor dueño, pues espera que su inversión, pues de alguna manera produzca, ¿no? De hecho, Jesucristo va a mostrarse una vez más como Señor cuando en Mateo capítulo 25 empieza a dar parábolas acerca del reino una vez más y habla acerca de su segunda venida y de cómo Él, cuando Él venga, espera que haya cierto fruto acerca de los suyos. Ahora, el Señor, el dueño de la viña, que ya hemos visto, hemos mostrado que es el Señor, dice que va a enviar a algunos de sus siervos. Golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Y de qué, Señor? Vimos en Isaías que hay algunos elementos muy similares con la parábola, y esto tiene que ver con el hecho de que el Señor desde mucho tiempo antes ya había mandado de manera reiterada a sus siervos, advirtiéndole al pueblo de Israel, no están dando fruto, están mal. Las hermanas que están estudiando libros proféticos estarán un poquito más ubicadas ahí con el contexto que hemos estado hablando acerca de libros proféticos, pero 700 años antes de Cristo predica Isaías y desde entonces el Señor ya estaba mandando sus profetas. De hecho, el mensaje profético muy probablemente empieza en la primera mitad del siglo IX antes de Cristo. Así que como 900 años de mensaje profético tuvieron el Señor diciéndoles, están mal, están en pecado. Vamos a encontrar a líderes religiosos oprimiendo al pueblo, ricos oprimiendo a los pobres, vamos a encontrar adoración superficial, vamos a encontrar idolatría y un montón de cosas que Jesucristo vuelve, el dueño de la viña vuelve y las cosas siguen igual. Entonces envía a sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Entonces vemos cómo el Señor les está recordando. ¿Recuerdan a Isaías lo que dice de la viña? Bueno, recuerden cómo mataron a los profetas cuando el Señor envió a sus siervos. Posteriormente dice, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Ahora, ¿no te parece que este hombre está siendo como que demasiado paciente? O sea, se está pasando de paciente. O sea, envías a tus siervos, sabemos de que el Señor está haciendo referencia a los profetas, y todos ellos van a ser asesinados. Algunos no van a ser asesinados, algunos van a ser maltratados. Podemos verlo como en el caso de Jeremías, cómo fue tratado. A Amós se le dice, vete, profeta, ve a comer tu pan en tu tierra, dice el libro de Amós. El pueblo de Israel no quería que Amós predicara. Lárgate de aquí, ¿quieres tu pan? Vete a tu tierra a predicar, a profetizar. Vamos a encontrar cómo a Jeremías se le amenaza de muerte en varias ocasiones. Y en todos los profetas podemos ver que hay rechazo y ok, no hicieron caso, pues vamos a enviar a más.
siervos. Y si hay algo que claramente se puede observar en esto, es que Dios es paciente. Dios ya había mostrado su paciencia con el pueblo. Ahora, si bien el Señor está hablando con los líderes religiosos, está hablando de Israel, no me gustaría que dejáramos de ver que Dios obra de la misma manera con nosotros. Porque, cuando uno peca, pues ¿qué es lo que merece? Pues la justicia de Dios. Ahora, sabemos de que el sacrificio de Cristo ha sido dado en favor nuestro, así que tenemos perdón de pecados, pero aún así tiene todo el derecho de amonestarnos cada vez que fallamos. Ahora, nos vamos a dar cuenta de que cuando eso pasa, el Señor no necesariamente de inmediato va a hacer disciplina contra nosotros, sino de que muy probablemente va a empezar a hablar a nuestro corazón de alguna u otra manera, por medio de un hermano, por medio de la iglesia, por medio de alguna predicación, pero el Señor va a ser paciente. Y el Señor ha mostrado ser paciente con su pueblo, tan así de que el Señor Jesucristo va a decir algo que vamos a recalcar del verso 43 y 44, después de 900 años de mensaje profético. Así que, ¿fue paciente el Señor? Fue paciente. ¿Podía Israel decir, Dios no nos dio chance, Dios no nos dio oportunidad? Por supuesto que no podía decir eso, no había excusa. La paciencia de Dios se había mostrado a tal punto de pasar siglos diciéndole, arrepiéntanse. Y nosotros no somos distintos a Israel. Nosotros a veces actuamos de la misma manera y se nos dice una y otra vez. Finalmente, dice el Señor Jesucristo en esta parábola, finalmente les envió a su Hijo diciendo, pues como es mi Hijo y yo soy el Señor, pues van a tener respeto de mi Hijo. Ahora, ¿enviarías tú a tu hijo después de lo que le hicieron a estos hombres? Yo no he tenido hijo, pero yo creo que cualquier persona en su sano juicio diría, bueno, si ya estos hombres hicieron esto con todos estos siervos míos, pues yo no voy a enviar a mi hijo. Humanamente hablando, nosotros no haríamos eso. Pero eso es lo que el Señor va a hacer. Eso es lo que Dios va a hacer. Dios va a enviar a su hijo ahora a decirle a su pueblo, a los encargados de la viña, bueno, el Señor, mi Padre, está esperando el fruto. Y nos vamos a dar cuenta de que primeramente hubo un anunciamiento también de Juan el Bautista, diciéndole arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y de hecho, cuando leemos el mensaje de Juan, dice de que los fariseos llegaban para bautizarse. ¿Y qué les dijo Juan? Haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no se vengan aquí a hacer su show, muestren que verdaderamente hay un arrepentimiento, y en realidad no hubo un arrepentimiento. Eso es lo que vamos a encontrar en el resto de los evangelios. Pero a pesar de que todos estos siervos han sido asesinados, han sido maltratados, han sido golpeados, la paciencia y la misericordia de Dios va a llegar a tal punto que va a enviar a su propio Hijo para que entonces dé el mensaje. Mas los labradores, dice, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, o sea, están viendo que el Hijo viene para hablar con ellos, por supuesto que ya sabían de que venía a pedir el fruto de la viña. Vengan muchachos, reunión de grupo, posiblemente se pusieron ahí en círculo a platicar. Bueno, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora, si hay algo que Jesucristo está mostrando, o lo que les está dando a entender, es que ellos sabían que Jesucristo era el heredero. ¿Que acaso en Juan capítulo 3 no le dijo Nicodemo a Jesucristo, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no has sido enviado por parte de Dios? Entonces, ellos saben con quién están hablando. Por eso en la parábola les dice, se están poniendo de acuerdo porque saben que Él es el heredero y dicen, matémosle, venid, apoderémonos de su heredad, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Y aquí Jesucristo en esta parábola ya de repente se vuelve un poquito en profecía el asunto. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a ser crucificado
fuera de la ciudad de Jerusalén. Y le dice, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesucristo fue crucificado fuera. Jesucristo fue asesinado por mano de los líderes religiosos afuera. Vamos a darnos cuenta que pues era gente mala. O sea, ¿no te parece que o sea, la pregunta parece tonta, ¿ok? ¿No te parece que los obreros de la viña son gente mala? Sí, por supuesto que son gente mala, ¿no? Se vuelve muy evidente de que son gente mala. De por sí han asesinado a todos los siervos y ahora van a confabular para quedarse con la viña. Y es muy fácil, de alguna manera, desvincularnos de este pasaje y no sentir ningún tipo de empatía con lo que está ocurriendo, pero nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos llegar a ser no muy diferentes a estos hombres, porque lo que van a hacer es lo que sucede cuando un corazón está total y completamente entregado al pecado. Cuando un corazón está endurecido en estos puntos, y ¿acaso no se escuchan cosas así de repente en la iglesia? Ahora, cuando digo iglesia no me refiero aquí, pero en el cuerpo de Cristo. ¿No se escuchan que en el cuerpo de Cristo de repente hay confabulaciones para tener beneficio personal? Entre otras cosas, sin necesidad de dar mucho detalle. Pero este tipo de cosas, no es cierto que el hombre no es capaz de llegar a ser así de malo. Ahora, ¿cómo se les ocurre que por matar al hijo pueden quedarse con la heredad? Ahora, si yo fuera el dueño y matan a mi hijo, pues no sería mi razonamiento, bueno, como ya asesinaron a mi hijo, pues entonces ahora les voy a dejar la heredad a ellos. En realidad, su razonamiento no tiene sentido, porque nos vamos a dar cuenta después de que los mismos líderes religiosos van a darles una respuesta a Jesús, donde ellos mismos muestran cómo no tiene sentido de que ellos pretendan quedarse con la heredad. El corazón entenebrecido y enorgullecido del hombre no entiende razones. No entiende razones. Un gran ejemplo de ello es Saúl. ¿Se le fue dicho al rey Saúl de que él ya no iba a ser rey sobre Israel? Sí. Se le había dicho que iba a ser ¿quién? David. Y no era lo más sensato pensar, bueno, si Dios ya determinó eso, así va a ser. Ahora, en cambio, ¿qué intentó hacer él? Matar a David. Y es el resultado de un corazón endurecido. Es el resultado de un corazón que se ha levantado en contra de Dios. Pregunta, ¿Satanás no sabe ya que está perdido y sigue haciendo lo que hace? Es orgulloso. Y nosotros somos más. ¿O a poco no se ve? Se ve mucho cuando uno sabe que está mal y le dicen, si sigues haciendo lo que estás haciendo, te va a pasar esto y esto y esto. ¿Qué me importa? ¿Somos o no somos así? Cuando se nos advierte de que va a haber consecuencias, pero estamos tan endurecidos que estamos más que dispuestos a sufrir las consecuencias. Ahora, no tiene sentido que ellos pretendan quedarse con la heredad. Y Saúl. Y después de que el Señor Jesucristo les ha contado esta parábola, nos vamos a dar cuenta de que los líderes religiosos van a ser confrontados con esta parábola y curiosamente hasta se van a sentir identificados con la parábola porque van a responder y responder de hecho muy correctamente. Jesucristo va a confrontar a los líderes religiosos con la falta de fruto. ¿Ok? Ya les contó esta parábola. ¿Ok? No hay fruto en esta viña, los labradores han hecho un pésimo trabajo. Ahora les va a preguntar, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? O sea, ¿qué sería lo más lógico? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Quiénes están respondiendo?
pues le están respondiendo los líderes religiosos. Ahora, ustedes que son los líderes religiosos, ¿ustedes qué harían en el caso de este señor? Bueno, si han hecho lo que han hecho, lo que ellos merecen es de que el Señor venga y sin misericordia los destruya a todos ellos. Ahora, con sus propias palabras, ¿qué es lo que están haciendo? Están diciendo, pues la verdad nosotros merecemos el justo juicio de Dios. Ahora, algo parecido hizo el profeta Natán con David cuando pecó con Betsabé, que le cuenta una parábola. En la parábola, un hombre que tenía muchos recursos se aprovecha de otro que no tenía muchos recursos, le quita lo suyo y aparte manda a matar a este hombre. Y David dice, el que tal hizo, ¿qué es lo que merece? Pues es digno de muerte y que pague con 4 tantos lo que ha hecho. Y Natán le va a decir, tú eres ese hombre. Y muy interesante que esto va a ser algo muy parecido con los líderes religiosos. Les va a contar una parábola parecida a lo que hizo Natán, y los líderes religiosos, por su propia boca, van a identificarse con el justo juicio de Dios. Ahora, es muy interesante. ¿Por qué? Porque David, el hombre conforme al corazón de Dios, cuando fue confrontado con el justo juicio de Dios, ¿qué hizo? Escribió el Salmo 51. Y interesante que dice, cuando fue confrontado con su pecado, David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, después nos vamos a dar cuenta que esa no es la reacción de los líderes religiosos cuando son confrontados con su pecado y de hecho cuando se identifican con el juicio de Dios, porque ellos dicen, pues lo más lógico aquí es de que el Señor haga juicio. Entonces, ellos se identifican con la parábola. Lo más correcto es quitar a estos labradores sin misericordia y no solamente quitarle la viña a estos labradores malvados, dénsela a otros que le paguen el fruto debido a su tiempo. Entonces, si ellos no dan el fruto, otros sí van a dar el fruto. Y son los mismos fariseos y sacerdotes que están respondiéndole esto al Señor Jesucristo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces ahora Jesucristo los va a llevar al Salmo 118. Ese salmo se ha ocupado técnicamente en casi todas las porciones que hemos estudiado de Mateo capítulo 21, porque de hecho el Salmo 118 es el que se canta cuando Jesucristo hace la entrada triunfal de Hosana, Hosana al Hijo de David. Bueno, eso está en el Salmo 118. También vamos a encontrar en el Salmo 118 esto que el Señor Jesucristo está citando. Nunca leíste en las Escrituras, los está llevando a los Salmos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y de hecho, muy probablemente esto que está en el Salmo 118 está basado en la reconstrucción o en parte de la reconstrucción del templo que encontramos en el libro de Esdras. Salmo 118 dice de la siguiente manera: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Este sálvanos ahora es lo que estaban diciendo cuando Jesucristo hacía la entrada triunfal. Hosana, Hoshiachna. Dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos, mi Dios eres tú. Bueno, en ese salmo vamos a encontrar aquí también esta referencia de que han sido los edificadores los que desecharon la piedra, y tiene que ver un poco con Esdras capítulo 3, verso 12. Muy probablemente esta piedra tiene que ver con la forma del
arco superior, es decir, la piedra, la cual después de ser examinada fue rechazada por los edificadores y que posteriormente se dieron cuenta que hacía falta y al final la tuvieron que poner, pero que a primera instancia la habían desechado. Como tal, Esdras no explica como tal lo que sucede en cuanto a la piedra angular, pero es probable que el Salmo 118 haya sido en parte inspirado por lo que sucede en Esdras, capítulo 3, pero como tal no lo explica Esdras. Y esta referencia que va a hacer el Señor Jesús es lo mismo que pasó con el templo, que desecharon esa piedra, lo mismo están haciendo ustedes. Y nos vamos a dar cuenta que Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6, va a hacer una referencia también a esto. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Al que creyere en él, no será avergonzado. Y dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Entonces, cuando Jesucristo está hablando acerca de la principal piedra del ángulo, Primera de Pedro nos va a ayudar a entender a qué se refiere con la piedra del ángulo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Jesucristo es la piedra del ángulo y los líderes religiosos lo están desechando a Él. Y lo que les están diciendo Jesucristo es lo que ustedes están desechando, en realidad es lo principal sobre el templo que Dios está edificando. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora, ¿quiénes son los edificadores? ¿O a quién está haciendo referencia con los edificadores cuando Jesucristo cita este pasaje? Pues los que tenían que edificar al pueblo eran los líderes religiosos. Ellos tenían el trabajo de hacer que la viña diera fruto. Y Jesucristo constantemente los va a estar cuestionando con no haber dado fruto. Por eso Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, después de que los líderes religiosos lo acusaron por haber sanado a un ciego, porque ¿quiénes no estaban siendo buenos pastores? Los líderes. Y Él ha venido a ser el principal, la cabeza del ángulo, y ellos lo están desechando a Jesucristo. Por tanto, os digo que el reino de Dios, y esta parte es muy importante, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Entonces, ¿quiénes serán encargados del reino de Dios? Israel. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahora, ¿quiénes habían dicho que esto es lo que se debía hacer? Ellos mismos. Ellos mismos habían dicho, pues esto es lo que merece aquellos labradores que no dieron fruto. Y el Señor dice, por tanto os digo, que como ustedes me han desechado a mí, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y vamos a darnos cuenta que el libro de Romanos, en el capítulo 11, va a hablar acerca de esto. Romanos capítulo 11, verso 17, dice de la siguiente manera, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ahora, el libro de Romanos nos vamos a dar cuenta que posteriormente va a decir, Dios, como el pueblo de Israel desechó a Cristo, bueno, ahora Él ha desgajado parte de las ramas y los que no son judíos han venido a ser parte del olivo. Y no se trata de que ahora es gentiles y no Israel, sino que dice Pablo de que de ambos pueblos ha hecho uno. Y
nos vamos a dar cuenta que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, después de que menciona lo que Jesucristo citó en los Salmos, dice, mas vosotros, está hablando de la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y de hecho, cuando menciona, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, algo parecido se le dice a Israel en Éxodo capítulo 19, verso 6. Eso se le dice a Israel. ¿Y qué es lo que dice ahora Pedro? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Porque el mismo pueblo dictó con sus propias palabras las consecuencias de la falta de fruto que habían tenido. El reino les es quitado, dice que el reino les es dado ¿a quiénes? A un pueblo que sí produzca los frutos. Ahora hago la aclaración, esto no significa ahora es gentiles, no Israel, sino que dice Pablo que de ambos pueblos ha hecho uno. Ahora, el reino fue quitado de ellos por no dar fruto. ¿Por qué creo que yo sí lo estoy dando? Ahora nos vamos a dar cuenta de que en el tiempo de Cristo se evidenció de forma definitiva que no habían dado fruto por el hecho de rechazar a Cristo. Pero el detalle está en que el problema venía desde antes, porque desde cuando dijimos de que empezó el mensaje profético, por lo menos de libros proféticos, por lo menos unos 900 años antes de Cristo. Y desde entonces ya no estaban dando fruto. Y esa falta de fruto no solamente incluía el hecho de que rechazaran a Cristo, de forma última se muestra en el rechazo de Cristo Jesús. De hecho, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo en Juan 15, versos 4 al 6 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Muchas gracias. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y de hecho el pueblo de Israel no había permanecido en el Señor. Yo soy la vid, ahora dice Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque solamente el que está en Cristo puede llevar fruto. Y el que permanece en él, dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Así que Jesucristo va a volver a hacer mención acerca de la necesidad de dar fruto, de que su pueblo dé fruto, en Juan capítulo 15. Ahora, vamos a darnos cuenta cómo el pueblo de Israel no estaba dando fruto desde mucho antes que Jesucristo llegara. Los líderes estaban oprimiendo al pueblo, lo hemos mencionado. Los pobres y las viudas habían sido abandonados, que de hecho Santiago dice que la religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Encargarse de las viudas y de los huérfanos. Injusticia social, vamos a darnos cuenta de que habían empresarios abusando de los trabajadores. Que de hecho eso no solamente pasa con Israel. Había idolatría, de la cual no estamos exentos porque ya no adoramos objetos de madera, de piedra o de bronce, sino que ahora nuestros ídolos están en el corazón. Y amamos a veces, o nuestro ídolo es el trabajo, puede ser a veces los estudios, el reconocimiento. Había prostitución religiosa, había profanación del templo, que hoy en día sigue habiendo profanación del templo, pero de otra manera. Y muy importante, había adoración superficial. Y desde entonces Dios ya le estaba diciendo al pueblo, todas estas cosas están en ustedes. Y de forma última se evidencia su abandono de Dios en el rechazo de Cristo Jesús. En esa oración superficial vemos a Isaías, capítulo 29, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, o sea, cuando dicen, no, Señor, sí tememos porque tú eres el Dios Todopoderoso, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dicen, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora, cuando Dios habla con el pueblo, esto es lo que esperaba Dios del pueblo, que los líderes cuidaran del pueblo,
que las necesidades de los pobres fuesen cubiertas, que amaran al Señor de todo su corazón, dice Deuteronomio capítulo 6, que guardasen los mandamientos de Dios. Dios da la ley y da especificaciones de las consecuencias de no guardarla, y que fueran luz. Porque ¿cuál era el propósito de Israel? El propósito de Israel era que fueran luz para que las otras naciones que quisieran entrar en pacto con Dios. O sea, ¿por qué habían gentiles que de repente quisieran judaizar? Bueno, no judaizar, ser circuncidados. Porque la circuncisión que representaba estaban en pacto con Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito de Israel? El propósito de Israel era un propósito misiológico. Entren en pacto con el Dios de Israel. Pero no dieron fruto. ¿Y ahora qué dice Primera de Pedro? Que le dice a la iglesia, ahora vosotros sois linaje escogido. Pablo dice, donde no hay judío ni griego, mujer ni hombre, o sea, de ambos pueblos ha hecho uno. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? ¿Qué es lo que le dice la iglesia al mundo? Entren en pacto con Dios. ¿Y cómo entra alguien en pacto con el Señor? Por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso preguntarnos, nosotros, porque, esto es lo que tenía que hacer Israel, vimos lo que realmente hizo, estas son una cosa como la otra, o sea, los que no hicieron y las que hicieron, las que debían hacer y las que no hicieron. Ese es Israel. Pero a la iglesia se le ha dado la labor de que también haga estas cosas. Pregunta, ¿nosotros estamos dando fruto? ¿Nosotros estamos haciendo las cosas mejor que Israel? ¿Nosotros no tenemos ídolos? ¿Nuestra adoración es profunda, no es superficial? ¿Nuestra boca alaba al Señor junto con el corazón entregado? Porque es fácil decir, bueno, Israel esto, Israel lo otro, Israel aquello, pero el ver cómo Dios está dejándole claro a los líderes religiosos las consecuencias de no haber dado fruto, creo que nos deberían de llevar a pensar, bueno, pero yo estoy dando fruto. Yo estoy haciendo lo que debería hacer delante de Dios. ¿No soy merecedor del justo juicio delante de Dios? Romanos 11, 20 al 21 dice, si bien por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie, porque en realidad no es porque nosotros seamos muy capaces, es por la obra de Cristo que ahora estamos en comunión con Dios. Dice, no te ensoberbezcas, dice, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y no se trata aquí de hablar de una pérdida de salvación, sino que si yo no doy fruto, pues tarde o temprano el Señor me va a hacer a un lado. Y creo que todos queremos llegar delante de la presencia de Dios, la tan anhelada bienvenida de bien hecho siervo fiel. Para eso trabajamos, para eso estamos aquí. Pero eso no será escuchado por aquel que no dé fruto. Y obviamente esto hace referencia a Israel y esto a los injertados. Dice Tito 2, del 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gracias a Dios, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este periodo de tiempo, sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza. Entonces, mientras estamos aquí, en realidad estamos aguardando la esperanza. Hay algo que todavía hace falta. Dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, es lo que estamos esperando, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Es nuestro celo como pueblo buenas obras? Ese es un pueblo que da fruto, un pueblo celoso de buenas obras. Y Pablo en Romanos dice, teme porque si Dios le hizo esto a ellos, pues tú no estás en una condición de privilegio en relación a ellos. Obviamente no estamos hablando aquí de un mero moralismo, fruto de esfuerzos humanos, sino de gente que da frutos del Espíritu por andar en el Espíritu. Porque Pablo les va a decir en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Tengo que andar en el Espíritu, tengo que tener comunión con Dios. Muy probablemente mi falta de fruto es resultado ¿de qué? De que no hay comunión con Dios, no hay relación con Dios. Y teme, porque si a ellos se les hizo esto, yo no estoy en una mejor condición para que no sea merecedor del mismo juicio. Y posteriormente los líderes religiosos rechazan la exhortación. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ok, entonces si era con nosotros el asunto. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ahora, el pueblo el pueblo en general fue confrontado con su falta de fruto. Y hay dos tipos de reacciones cuando somos confrontados con nuestra condición delante de Dios. Una es esta, un endurecimiento de corazón. Ejemplo claro, Saúl. Saúl, ¿qué es lo que hizo? Pecó. Y cuando Samuel le dice, tú has pecado, ¿qué es lo que dice Saúl? Sí, pero hónrame delante del pueblo. ¿Estaba Saúl arrepentido cuando recibió la exhortación? Por supuesto que no. ¿Estaban aquí los líderes religiosos cuando recibieron la exhortación? No. Matémosle. Algo parecido a lo que intentó hacer Saúl con David. Y la otra es recibir la exhortación y reconocer que hemos pecado. Y como David. David no fue un hombre perfecto. David, cuando vemos lo que hizo David, uno dice, pero este hombre es un hombre perverso. ¿Cómo es posible que sea un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando fue confrontado, él dijo, Señor, contra ti he pecado. Perdóname. Y que si hay falta de fruto en nosotros, que esa sea nuestra respuesta. El Señor les declaró a los líderes religiosos que por su falta de fruto les sería quitado. Habría gente que sí daría muchos frutos, y por el Nuevo Testamento sabemos que es la iglesia. Así que nosotros tenemos una labor y la pregunta es, ¿la estamos cumpliendo? ¿Estamos dando fruto? ¿Soy diferente? ¿Soy mejor? Y si bien se menciona que la iglesia ha sido capacitada para dar frutos, hay que evaluar si verdaderamente estoy dando fruto, porque hemos sido capacitados para dar fruto. ¿Qué se nos ha dado para dar fruto? El Espíritu Santo. Pero dice que para dar fruto hay que andar en el Espíritu. Y Dios debe pedir cuenta de eso. Así que sí he sido salvo por la gracia de Dios, pero Dios no es un Dios negligente. Y Dios va a rendir cuenta. Eso lo vemos en la parábola de los talentos. Que cuando vino el Señor, ¿qué es lo que hizo? A ver, ¿qué es lo que hiciste con lo que te he dado? Y que pensemos si verdaderamente estamos como llamados delante de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Y te queremos pedir, Padre Santo, Padre bendito, que tu palabra no sea recibida como un mensaje más de domingo, Señor, sino que verdaderamente nos llevemos la tarea de autoevaluarnos. Siempre es más fácil decir sí porque sé que fulanito no lo está haciendo, sé que el otro hermano no lo está haciendo, pero ayúdanos, Señor, a ver si nosotros lo estamos haciendo. Ayúdanos, Dios, ahora sí que con temor y temblor ir delante de ti y rogar, Señor, para que tú nos examines y nos muestres, Señor, ¿estoy dando el fruto que tú quisieras? Señor, ¿será que a lo mejor estoy en ultimátum? Porque llevo años recibiendo un mensaje de parte de ti y no he decidido cambiar lo que ya escuché que debo cambiar. Porque no tengo comunión contigo, porque no hago lo que la Escritura dice de edificar el cuerpo de Cristo, Señor, de compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a edificarnos, a analizarnos, porque no estamos exentos de tu examinación y de tu justa disciplina. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.